Continuamos ahora sí con nuestra agenda de PYME de Buenos Aires. Nos acompaña en esta ocasión Cristian Girard. Cristian es el director ejecutivo de ARBA, la agencia recaudadora de la provincia de Buenos Aires. Cristian, un gusto por estar en nuestra modalidad virtual que estamos inaugurando hoy de los eventos de Cronista Comercial, para abordar un tema que es crítico siempre en la mirada de las pymes, y más todavía en un contexto complejo como en una pandemia, ¿no es cierto?, que es la situación, digamos, impositiva en general. Me gustaría, si podemos, que vos nos hagas una pequeña foto de cómo arrancaron la provincia de Buenos Aires en materia impositiva, digamos, con qué planes empezaban a desarrollar el año y qué tipo de asistencia, cómo se fue volcando esa asistencia, esos planes en asistencia financiera para los contribuyentes, básicamente también para pymes, que en la provincia son, como en todo el país, la mayoría. ¿Te parece, Cristian, entonces empezar un poco por ver de dónde arrancaron y hacia dónde están yendo? Sí, gracias por la invitación, Hernán, gracias al cronista. En primer lugar, lo primero que hay que decir, si nos remontamos al inicio, es que empezamos con una economía en crisis, una crisis fiscal marcada por un sobreendeudamiento muy agudo, con un perfil de vencimientos incluso peor que el de Nación, que todavía está abierta la negociación, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, y con una capacidad de recaudación muy lesionada, muy restringida a partir de la firma del pacto fiscal en el año 2017, que redujo la alícuota de ingresos brutos en sectores muy concentrados de la economía bonaerense. Eso se montó sobre una tendencia de 30 años, por lo menos, de fines de los 80, donde viene cayendo mucho el peso de los impuestos vinculados al impuesto inmobiliario, tanto el rural como el edificado. Y lo que ocurrió en los últimos 2 años, donde la crisis ya se estaba manifestando con una caída muy fuerte de la actividad, en una estructura tributaria que depende mucho de ingresos brutos y por lo tanto del nivel de ventas de la economía, se manifestó, se tradujo en un aumento de la presión financiera, en una presión impositiva muy alta sobre las pymes, sobre los sectores medios. Entonces, ¿qué teníamos? Una estructura tributaria muy volcada a la actividad, muy poco basada en los impuestos patrimoniales, eso hace que sea muy procíclica la recaudación, claro. Y con un pacto fiscal que reducía la alícuota de ingresos brutos a los sectores más concentrados, una voracidad fiscal que terminó asfixiando muy aceleradamente a los sectores medios, a los comercios, a las pymes, y eso se tradujo obviamente en un contexto de caída de las ventas y de aumento de los costos por los servicios públicos fundamentalmente, y la tasa de interés en una crisis económica productiva muy fuerte. Por eso cuando asumimos teníamos el desafío de mejorar la recaudación, pero también teníamos que dar una respuesta a ese deterioro del entramado productivo, así que se sancionó una ley de emergencia productiva y pyme, donde lanzamos una moratoria. ¿Eso fue en qué momento del año? Eso fue, ni bien asumido, el gobernador envió el proyecto de ley en diciembre, y a partir de enero la emergencia pyme estuvo vigente con una moratoria impositiva que implicaba una quita total de intereses y de multas que llegaba a representar muchas veces hasta el 70% del total de lo deudado a ARBA. Entonces ahí estábamos parados. En febrero arrancamos con el plan. Hoy tenemos, al día de hoy tenemos 70.000 planes en el marco de la moratoria PYME. 70.000 pymes que accedieron al programa, refinanciaron cerca de 3.000 millones de pesos en deudas que tenían cuando lanzamos la emergencia. Pero ahí estábamos parados, te decía, en el mes de febrero. Marzo, con toda la expectativa puesta en esa moratoria PYME, y nos cae la pandemia. Y ahí entonces tuvimos que agudizar el ingenio y redoblar el esfuerzo. Yo creo que fue muy importante la velocidad con la que el gobernador rápidamente nos transmitió que desde su punto de vista, y viendo lo que estaba ocurriendo a nivel global, esto no iba a ser una cuestión pasajera de 2 semanas. Y entonces nos preparamos, por lo menos para pensar que iba a ser algo de mediano plazo seguro, la crisis, la pandemia, las medidas de restricción a la circulación,
que bueno, el primer mes fueron muy duras y eso se vio en la recaudación, una caída muy fuerte, pero sobre todo lo que a nosotros nos preocupaba era la caída de la actividad y de las ventas. ¿Qué podíamos hacer desde la provincia, desde Arba en particular, en un contexto como ese? Así que ahí lo que hicimos fue rápidamente posponer los vencimientos, tanto para los patrimoniales como para la declaración jurada de ingresos brutos del primer mes, y prepararnos ya para en mayo ir diseñando algún set de medidas que diera alguna señal a futuro para que el sector privado pudiera contar con los elementos adecuados para tomar decisiones, sobre todo de inversión, ¿no? De generar producción y empleo. Así que ahí fue donde lanzamos este programa que se anunció hace 2 o 3 semanas el gobernador con un decreto, y nosotros tomamos una serie de medidas subsidiarias a ese plan que, si querés, después las hablamos en detalle. ¿Cuánto tiempo imaginaron en ese momento? Vos decías que el gobernador no tenía una perspectiva de que se resolvía en un mes la pandemia. ¿Cuánto tiempo imaginaron que iban a tener que asumir el impacto? ¿Tuvieron en ese momento un escenario? O sea, ¿se pensaron, bueno, son 6 meses, 1 año? Mira, yo recuerdo que se miró mucho lo que había ocurrido en Wuhan, ¿no? En Wuhan hubo un aislamiento muy fuerte y duro de la ciudad. Hablamos de la ciudad china donde empezó la pandemia, ¿no es cierto? Exactamente, fueron 30, 40 días de aislamiento, cerraron la ciudad. Entonces nosotros decíamos, bueno, si acá en Argentina va a ser imposible hacer eso con el foco epidemiológico que era la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero seguro que nos preparamos por lo menos para que hubiera 2 meses de restricciones a la circulación, de cambio de los hábitos, porque era evidente que con ya la Organización Mundial de la Salud, hablando de una pandemia, ¿no? O sea, la situación era crítica y las medidas que se estaban tomando en los países que estaban logrando controlarlo eran drásticas. Puntualmente lo de Wuhan era un elemento a tener en consideración. Así que nos preparábamos para 2 meses muy duros. Finalmente terminó siendo más, pero nos preparábamos para 2 meses muy duros. Marzo y abril fueron duros, el fin de marzo y abril y la primera quincena de mayo, pero ya a fines de mayo y junio y julio empezamos a ver una recuperación prácticamente en B corta. Por lo menos eso es lo que se ve en la recaudación, ¿no? Ingresos brutos cayó un 25% en abril, pero ya en mayo, junio y julio empezó a recortar la caída y hoy estamos con una caída en términos reales en el mes de julio de 4,5 puntos, lo cual prácticamente un nivel pre-pandemia. 4,5 puntos de caída real. De caída real. El impuesto, que sostiene la recaudación bonaerense prácticamente, lo cual no está mal. No está mal, es un buen indicio. Los indicadores que podemos armar más rápido, de actividad económica, que se alimentan en parte de estos números de la recaudación, nos muestran que podríamos pensar que estamos ante una recuperación rápida de la economía. Hay que ver si se sostiene. ¿Querés que veamos, Cristian, lo que han sido, podemos llegar hasta donde, lo que estamos planteando ahora como la estrategia que va a desarrollar Arba hacia adelante? Veamos las medidas puntuales, porque las líneas estratégicas son esas que hablamos, ¿no? Invertir la lógica del régimen. Pero las medidas que tomamos, básicamente, hay un decreto del gobernador que define una bonificación del 50% de ingresos brutos para las pymes de acá a fin de año, de julio a fin de año. Eso, obviamente, que en la medida en que las ventas estén cayendo, el pago del impuesto cae, pero una vez que la economía vuelva a recuperarse, que es lo que estamos viendo, lo que hacemos con esto es liberarle recursos a las empresas para que puedan financiar su capital de trabajo en lugar de pagar los impuestos. Bien. Eso de acá hasta fin de año, un 50% para pymes, un 15% para grandes empresas. Tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires actualmente el 90% de las actividades económicas están funcionando con la nueva normalidad que implican los protocolos de seguridad y las medidas de higiene, pero el 90% de las actividades económicas en el territorio bonaerense están funcionando en esa nueva normalidad. ¿Qué medidas son las que tomamos entonces, además de eso?
una reducción de las alícuotas en los regímenes de recaudación de ARBA, típicamente las alícuotas del CIRCREP, del régimen bancario, y las de regímenes generales de retención y percepción. Lo que buscamos ahí es generar un espacio financiero, también un aire financiero a los contribuyentes para que en lugar de adelantarnos el pago del impuesto, paguen 15 días después del cierre del mes con la presentación de la declaración jurada. Eso también lo que hace es darle capital de trabajo a las pymes en un contexto muy delicado como el que estamos transitando. ¿Qué criterio pusimos ahí? 2 criterios. Que hayan facturado menos de 1 millón de pesos durante 2019, o sea, bien micro, comercio, pequeño. Una base baja para que pueda ser bien bajo, sí. Amplia la adhesión. Un quit que facturó menos de 1 millón de pesos en 2019 no tiene alícuotas de retención en ninguno de los regímenes. Y lo mismo aquellos quits que estén experimentando una caída de los ingresos a partir de marzo. Son más o menos 200.000 contribuyentes de toda la provincia. Después lanzamos también un plan de pagos COVID-19, donde se van a poder financiar las deudas que se generen entre marzo y fines de noviembre, en hasta 12 cuotas sin interés. Va a estar abierto hasta fin de año el plan, y si no pueden optar por 18 cuotas, las últimas 6 sí con un interés fijo mensual de 2,5%. Esto es interesante marcar que esto queda abierto, o sea, todavía está abierto, va a estar abierto hasta fin de año. Exactamente. La idea es que las deudas que vayan venciendo en el interín se pueden ir entrando al plan. Se van a poder financiar en hasta 12 cuotas sin interés. Ampliación del programa permanente de regularización, esto es más general, es el plan de pagos corriente de ARBA que habilitaba el financiamiento de deudas hasta junio de 2019, lo llevamos hasta mayo, así que hoy prácticamente cualquier bonaerense que tenga alguna deuda con ARBA puede financiarla en hasta 60 cuotas. Después, en lo que tiene que ver con el ciclo de negocios estrictamente, estamos buscando reducir la generación de saldos a favor en el régimen de ingresos brutos. Los saldos a favor se dan básicamente porque las retenciones que se aplican en los distintos regímenes terminan tomando más recursos que lo que finalmente tiene que pagarse como impuesto en la declaración jurada. Que en un contexto de caída de la actividad económica es algo muy natural, digamos. Totalmente, porque sí, por ejemplo, las retenciones bancarias, yo te tomo retenciones. Aunque vos no tengas ventas, yo te genero una retención. Y después no tenés ventas contra cuáles aplicar. Exactamente. Entonces ahí estamos buscando, eso genera muchas distorsiones en la gestión del organismo, mucha capacidad de fiscalización está volcada a la devolución de saldos a favor. Entonces, ¿qué hicimos? Acelerar un poco el proceso de devolución. Por un lado, habilitamos una demanda vía web de hasta 300.000 pesos en lugar de 200.000. Eso beneficia al 96% de los contribuyentes que tienen saldos a favor, lo pueden pedir a través de la web, se lo devolvemos en 72 horas. Luego, una compensación de saldos a favor en ingresos brutos para poder pagar otros impuestos. Si vos tenés un saldo a favor en ingresos brutos, vas a poder pagar deudas del impuesto inmobiliario o de patente o del impuesto a los sellos. Y por último, vinculado con pymes, beneficios para agentes de recaudación. Un plan de pagos para aquellos que omitieron actuar como agentes, que les va a permitir financiar las deudas acumuladas. Y un cambio adicional que implementamos en el régimen es una ampliación de 15 a 30 días en el vencimiento del régimen de retenciones para los agentes. Cristian, a nivel nacional el gobierno se está planteando, está reevaluando el esquema impositivo, pensando tal vez en algo un poquito más de mediano plazo. Pero me gustaría saber en la provincia si están trabajando también un poco en paralelo y con qué objetivos, digamos, qué sería un poco los lineamientos de lo que podrían trabajar en términos de algún ajuste de la estructura impositiva, no hablamos ya del flujo de ingresos. Mirá, lo que es fundamental para nosotros es diseñar una estructura tributaria, en primer lugar, que no genere desincentivos productivos. Para mí eso es fundamental, ¿no? Nosotros uno de los ejes de gestión que planteó el gobernador en la campaña fue la producción y el empleo. Y la verdad es que las pymes en la provincia de Buenos Aires son el motor de la creación de empleo y son el motor de la producción también. Entonces tenemos que pensar cómo diseñar esa estructura tributaria quitándole el peso que le vuelca a los regímenes de recaudación de ARBA sobre el sector pyme y buscando recaudar de manera más progresiva dentro del régimen de ingresos brutos, quizás con esquemas de alícuota incrementada y disminuida. Hay que buscar una simplificación de los servicios que se le prestan a los pequeños contribuyentes, quizás
no pensar en un régimen simplificado, pero sí dentro del régimen general de ingresos brutos, alícuotas muy bajas y una simplificación en los trámites. O sea, por un lado, en cuanto al ciclo de negocios, impulsar mucho el crecimiento, el dinamismo de las pymes. Identificar... ¿Por el lado de los impuestos patrimoniales? Bueno, y por el lado de la estructura en general hay que lograr retomar, recuperar el peso de los impuestos patrimoniales y que pese menos la carga de los impuestos vinculados a la actividad, porque eso, al hacer que la recaudación sea menos procíclica, nos va a permitir una política económica más inteligente y más adecuada según el ciclo económico. Bueno, Cristian, te agradecemos enormemente porque nos hayas acompañado esta mañana en nuestro evento virtual de Pymes Buenos Aires. Gracias por darnos este pantallazo y ayudarnos también a recordar un poco lo que está haciendo la provincia en términos de facilitar la actividad del sector pyme, que es crítico. Y bueno, veremos un poco cómo sigue, a ver si la pandemia nos da un respiro, ojalá que la B corta se sostenga. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos tomamos un momento y seguimos en la continuidad del Seminario Pyme Buenos Aires.